más. Soy el pastor Marcos Palencia de Iglesia Emmanuel Chalén del Valle. Estamos ubicados en la ciudad de Petaluma, California. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la intercesión, o lo que es un intercesor dentro de la iglesia cristiana, que sabemos que es muy importante en estos tiempos y siempre. Les presento a nuestro hermano Maynor Montenegro, también que está como pastor asistente en la iglesia, y hoy vamos a compartir con ustedes esto para quienes nos están viendo en casita en televisión. Hermano Maynor, si nos puedes leer en el capítulo 6 de Efesios, pero en el versículo 11, solamente el versículo 11. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Lo importante que nosotros tenemos que entender es que los verbos que se encuentran en la Biblia, y en Efesios 6 encontramos uno de esos que es vestidos, ¿verdad? Yo visto, tú vistes, todos vestimos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender con esto? Es lo importante de que en el reino de Dios todos debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Si nos puedes leer el versículo 13 del mismo capítulo. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Encontramos, hay otro verbo que es tomar, ¿verdad? Amén. Y otra palabra muy importante, resistir y estar firmes. Amén. Es algo muy importante para lo que es un intercesor, ¿verdad? El estar firmes, el resistir, ¿verdad? Porque es una área que sabemos que vamos a estar intercediendo por la iglesia, intercediendo por la ciudad, por nuestra familia, y un intercesor siempre debe de estar firme para lo que se le ha encomendado por su pastor o por su líder. Podemos ver el versículo 14, hermano Maynor. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Ceñidos y vestidos, ¿verdad? Otros dos verbos que podemos encontrar, también podemos ver en el versículo 15 que dice calzados los pies, ¿verdad? Con el apresto del evangelio. Amén. Versículo 17 encontramos otro verbo que es tomado, ¿verdad? Y el versículo 18 podemos encontrar lo que dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Amén. Lo importante en este versículo es que dice orando en todo tiempo. Amén. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque nosotros podemos encontrar que hay una línea muy delgada entre lo que es la oración y la intercesión, ¿verdad? O sea, muchos se preguntarán qué es la diferencia entre orar e interceder. Podemos ver que la intercesión, esta es la definición, porque interceder es delante de Dios para que no ejecute un juicio de un pecado que está pasando. O también intercesión en el lenguaje original es en tucano, primeramente es encontrarse con alguien a fin de conversar, luego hacer petición. Amén. Y especialmente interceder, rogar bien a favor o en contra de otros. También intercesión en general es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio o perdón, o etcétera, ¿verdad? Amén. Entonces, primero lo que tenemos que ver es la importancia de la intercesión es que se puede hacer individualmente, pero lo importante de hacerlo en grupo también. ¿Por Amén. Qué? Porque en la armadura que nosotros vemos en el libro de Efesios, nosotros podemos encontrar que toda la armadura que vemos ahí siempre protege parte de nuestro cuerpo, pero nunca se ofrece una armadura para lo que es la espalda. Entonces nosotros podemos ver en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, que dice que dos son mejor que uno. ¿Por qué, hermano Maynor, cree usted que serían dos mejor que uno? ¿Por qué?
Porque nosotros podemos ver de que si, como dicen un dicho por ahí, que dos cabezas piensan mejor que una. ¿Por qué? Porque uno te cuida la espalda. Por ejemplo, si el enemigo te ataca por la espalda, tú puedes defenderte a través de la otra persona. La otra persona se da cuenta de las cosas que tú no puedes ver. Y de esa manera él te puede ayudar a defenderte. Amén. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo y porque si el uno cayere, el otro lo levantará, ¿verdad? O lo vemos también entre Jonatán y su paje de arma, que dice que él iba adelante, iba luchando y todo aquel que caía tras la espalda de Jonatán, su paje de arma lo acababa, lo terminaba, amén, de destruir. Entonces vemos que la intercesión en grupo o buscar a alguien es muy importante. Amén. Amén. Entonces, hermano Maynard, quiero que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 13, donde podemos ver algo muy importante. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Aquí está. Amén. Gloria a Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces vemos que un intercesor o alguien que ora debe de tener entendido esto, que el diablo no siempre está atacando, ¿verdad? Amén. Lo vemos con el Señor Jesús. Dice que el diablo, después de que hubo acabado toda tentación, dice que se apartó de él por un tiempo. Amén. Pero hay algo que tiene que entender un intercesor, es que el diablo no siempre ataca, pero él siempre debe de mantenerse preparando para cuando ese día llegue. O la iglesia, ¿verdad? No solamente interceder por la iglesia el momento que pueden estar pasando momentos difíciles, sino que estar intercediendo por la iglesia siempre, Amén. ¿verdad? O sea, no siempre el diablo está atacando, pero sí la iglesia debe de interceder siempre por los unos por los otros, ¿verdad? Gloria a Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, no sé si lo tiene. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:10? Efesios 6:10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Entonces podemos ver que en donde vamos a fortalecernos es en el poder del Señor, que por nuestras propias fuerzas no podemos resistir las acechanzas del enemigo. En el Amén. versículo 18 vemos que dice orando en todo tiempo. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y lo Amén. importante es lo que mencionaba anteriormente y es, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, eso significa es que un día se termina la tentación del enemigo, ¿verdad? Por un momento él se aleja, pero nosotros siempre debemos de permanecer firmes. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver en el versículo 15, ¿lo tiene para que lo lea? De Efesios, sí. Sí. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Esto es muy importante que debe tomarlo en cuenta lo que es un intercesor. Cuando dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, es un caminar, ¿verdad? Cuando hablamos Amén. de calzar nuestros pies, es de un caminar de lo que es un intercesor. O sea, un intercesor siempre debe de caminar en santidad, porque él Amén. sabe que él va a tener un encuentro con su Dios, él sabe que él va a interceder por alguien más, y para que esa oración tenga una respuesta pronto, él debe de caminar en santidad. O sea, uno tiene que caminar en santidad y tiene que caminar en humildad, Amén. sobre todo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que el orgulloso, ¿verdad? Dios lo ve de lejos. Entonces, ojo pues, si la Biblia dice resistir al diablo y huirá de vosotros, entonces nosotros debemos entender que nosotros somos más fuertes que Amén. el enemigo, ¿verdad? Amén. Porque si él es el que huye, entonces nosotros somos los más fuertes y él es el débil, ¿verdad? Amén. Entonces, Gloria a Dios. cuando la Biblia habla de resistir, eso significa que el diablo es el que ataca, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es que
resistir, ¿verdad? Amén. Entonces, sabemos que si una persona está en pecado, y Dios quiera que no, pero si está en pecado, el diablo es su enemigo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado debilita al ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué entendemos como la palabra pecado cuando lo derivamos del original? Que el pecado es errar al blanco. Nosotros sabemos que hay un blanco al que hay que llegar y ese blanco se llama Cristo Jesús y toda la congregación, pero el pecado es errar al blanco, o sea, el pecado lo que hace es apartarnos de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y desviarnos de ese blanco que es nuestro Señor y Salvador. Primera de Pedro 3:8, nosotros podemos ver también algo que debe de poner en práctica lo que es un intercesor. ¿Tienes Primera de Pedro 5:8? 5:8. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Porque así también se activan en otro El tiempo. capítulo 5, versículo 8. Perdón. Capítulo 5 de Primera de Pedro, 5:8. Perdón. Ujú. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. En el versículo 9 dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione firmes y fortalezca y establezca. Amén. Lo importante, vemos, es que dice sobrios y velad, o sea, todo el tiempo, ¿verdad? O sea, el intercesor, si tú sabes, tú te congregas en una iglesia, lo importante es lo que es interceder por la iglesia, por tu pastor, por tu líder, por la comunidad, por la familia, ¿verdad? Orando también por todos los hombres, que todos lleguen y procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y puedan conocer a nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos al capítulo 6 de Efesios, hermano Maynor, y vamos a estar leyendo el versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, ¿Puede leer? 6:13. Ujú. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, ¿por qué regresamos a esta porción de la Biblia? Porque sabemos que el estar firmes es muy importante, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 91, nos habla la palabra del Señor, de que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, lo Amén. importante es habitar, o sea, permanecer firmes. Amén. Yo, por la gracia de Dios, tengo 8 años de estar en el Evangelio y Gloria desde a que Dios. conocí al Señor no me he apartado. Entonces, ¿qué es lo que me hace llegar y obtener las promesas de Dios? Es el permanecer, ¿verdad? La Biblia dice el que habita, o sea, no es el que visita, no es el que hoy está y mañana regresa al mundo, sino lo importante es de permanecer, ¿verdad? Amén. O sea, si estás en un grupo de intercesor, si estás intercediendo por alguien, lo importante es que permanezcas firme, que persistas sabiendo que de un momento a otro el diablo va a tener que huir, sabiendo en quién estás confiando tú, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es muy importante, el persistir sabiendo que un día la victoria la obtendrás en Cristo Jesús. Amén. Podemos leer en Primera de Juan 2:14. Nosotros vemos también, muchas veces nosotros, los jóvenes, la juventud de hoy en día, creemos que es difícil el seguir en los caminos del Señor, que la tentación llega, pero la Biblia nos acaba de mencionar en Primera de Pedro que a todos nos llega en todo el mundo. O sea, la tentación, el diablo a todos nos ataca, Amén. pero no siempre, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos ver Primera de Juan 2:14. Amén. Dice.